Hola, en esta lección iniciamos un nuevo módulo de aprendizaje en el que conoceremos sobre cómo el Estado y otras instituciones públicas deben utilizar los ingresos que reciben. Como hablamos en el módulo 1, el Estado cuenta con un sistema tributario que le permite obtener ingresos públicos. Ese dinero que recolecta mediante los impuestos lo utiliza para financiar su operación, proveer de bienes y servicios a la población y garantizar sus derechos. Ese uso que el Estado y demás instituciones públicas hacen de los ingresos es lo que se conoce como gasto público. ¿Qué es el presupuesto público? Para poder definir cómo se va a utilizar el dinero, se debe hacer un presupuesto. En este caso, se conoce como presupuesto público. Generalmente los presupuestos cumplen el papel de ser instrumentos tanto técnicos como financieros, pero también de carácter político, pues reflejan la visión y prioridades de un gobierno. El presupuesto público es un instrumento técnico de carácter restrictivo con las siguientes características. 1. Incluye los gastos e ingresos del Estado durante el año fiscal que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. De esta manera, se sabe la cantidad de recursos con la que cuenta el Estado para lograr los objetivos del gobierno. 2. Incluye el límite de gasto que cada entidad pública tiene para realizar las actividades que les permitan alcanzar sus objetivos. 3. Cada año las instituciones tienen la obligación de revisar sus planes y objetivos y presentar un nuevo presupuesto de acuerdo a esa revisión. Los presupuestos son también instrumentos políticos porque 1. La toma de decisión de la distribución de los recursos no es neutral y puede tener diferentes consecuencias en distintos grupos, sectores y regiones. Esto puede acentuar las desigualdades. 2. Las prioridades políticas también pueden verse en cuánto dinero se otorga a ciertas entidades públicas. Por ejemplo, si le doy más dinero al Ministerio de Defensa que al Ministerio de Educación, o dentro de las mismas instituciones cuando se invierte más dinero en unos programas que en otros. 3. Además, los presupuestos permiten dar seguimiento al desempeño y cumplimiento de las obligaciones del Estado. La calidad del gasto público es la adecuada asignación de recursos para contribuir al cierre de brechas por género, edad, etnia, zona geográfica, etc. Y así, garantizar que los recursos lleguen a la población meta, si se utiliza todo el dinero, si se cumplen con los tiempos de ejecución y si se obtienen los resultados esperados. Para garantizar la calidad del gasto público debe haber rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos. También debe garantizarse un uso eficiente y eficaz del gasto público. ¿Qué significa esto? Eficiencia se refiere a determinar si los resultados obtenidos por el gobierno son proporcionales a los que gasta o si éste debería plantearse reducir los gastos para corresponderse con los resultados obtenidos. Eficacia es verificar si las entidades que ejecutan el presupuesto realmente tienen la capacidad de hacerlo en el tiempo estipulado y con los montos asignados. Un uso adecuado de los recursos públicos contribuirá al crecimiento económico y a una distribución equitativa de la riqueza generada. Recapitulemos. El uso que el gobierno y demás instituciones públicas hacen de los ingresos públicos es lo que se conoce como gasto público. Para poder definir cómo se va a utilizar el dinero, se debe hacer un presupuesto que tiene características técnicas, financieras y políticas. Cuando ese presupuesto se ejecuta haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y se obtienen los resultados esperados, se logra la calidad de gasto público. Te invitamos a seguir con la siguiente lección, donde aprenderemos cuáles son los principios que sostienen a los presupuestos públicos.